Estás a punto de ver la realidad desde otro ángulo porque comienza La Rueda, un programa para pensar. Aquí las ideas circulan, las preguntas comprometen y los temas que suelen callarse se ponen sobre la mesa. Por eso opinamos, reflexionamos y pensamos. Este es el motor que hace girar la rueda. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en un nuevo programa de La Rueda que se emite los domingos 18 horas y los jueves a las 8 de la mañana por Conciencia Top New. Hoy vamos a tocar un tema internacional y se refiere a la flotilla de Estados Unidos que está en el mar Caribe, muy cerquita de las costas de Venezuela. Les voy a leer el comentario de Atilio Borón, argentino. Trump dijo, los días de Maduro están contados, pero Rusia y China acaban de responder con una frase histórica, América Latina y el Caribe no son patio trasero de nadie. Estados Unidos ataca supuestas narcolanchas en el Caribe. La ONU lo denunció. Ejecuciones extrajudiciales. Cero cuerpos presentados, cero arrestos, cero cargamentos capturados. El Pentágono evalúa 5 escenarios contra Venezuela. 1, el bloqueo naval. 2, bombardeos masivos. Operaciones de falsa bandera. Asesinatos selectivos con tecnología israelí. Pero hay un factor que cambia todo. Venezuela tiene millones de milicianos armados y Rusia y China advirtieron que no se quedarán de brazos cruzados. Trump lo dijo en 2020. Ya teníamos el petróleo venezolano en nuestras manos, ahora tenemos que comprárselo. Siempre fue por el petróleo. Y quiero leer también un comunicado de Al Mayadeen en español, que es un canal de televisión pan-arabista, del día de ayer. Estados Unidos anuncia una operación Lanza del Sur. El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció el inicio de una nueva misión ordenada por el presidente Donald Trump. Hoy anunció la operación Lanza del Sur, así se llama. No sé por qué siempre le ponen nombres tan estridentes, igual que en Israel, ¿no? Dirigida por la Fuerza Operativa Conjunta Southern Spear y Southcom, Comando Sur de Estados Unidos, escribió en su cuenta de X. Gesset aseguró, esta misión defiende nuestra patria, elimina a los narcos terroristas de nuestro hemisferio y protege nuestra patria de las drogas que están matando a nuestra gente. El hemisferio occidental es el vecindario de Estados Unidos y lo protegeremos, concluyó. Bueno, nosotros hemos conseguido, no en presencia, pero sí con videos y audios, 2 invitados muy importantes, venezolanos. Uno de él es el politicólogo que vive en Venezuela, Daniel Arias, y que nos envió a 7 preguntas que le hicimos, las respuestas que ahora vamos a ver para luego conversar con ellas. Él hubiera querido participar, pero tenía otro compromiso previo, entonces no hay posibilidades de repregunta en este caso. Y luego también nos ha enviado Joan Ramírez es un video de la televisión alemana en español desde Berlín del día 11 de noviembre, o sea, de 3 días atrás, donde tiene invitados especiales de Venezuela y que también vamos a escuchar el audio correspondiente a la parte que se habla de Venezuela. Bueno, todo esto se lo tenemos que agradecer a Luisa, que estuvo toda la semana trabajando, tratando de conseguir testimonios directos de Venezuela, cosa que no nos ha resultado fácil, ¿no?
Decime. Bueno, Luisa, vamos a comenzar con Daniel Arias, el Sí, politólogo que está viviendo en Venezuela. Y la primera pregunta es cómo es la situación actual de Venezuela. bueno, ¿Podemos escuchar la sí, sí, cómo no, respuesta? lo vamos a escuchar ahí a Daniel. A ver, ahí. ¿Cómo se vive en Venezuela? Para explicárselo a gente de otros países debemos entender que en los últimos 10 años desapareció entre el 70 y el 80% del Producto Interno Bruto. No vamos a tratar de caer en explicaciones de qué fue lo que sucedió. Hay dos versiones. Unos dicen que es culpa del gobierno nacional, otros dicen que es culpa de factores exógenos. Lo cierto es que la vida en Venezuela es económicamente muy difícil ante el hecho real de la pérdida del 70% de la economía. Y eso es lo que explica que haya entre 7 a 9 millones de venezolanos en el exterior. El desastre económico ha sido total y ciertamente en Venezuela se viven situaciones muy ambivalentes. Los millones de venezolanos que han salido han creado un enorme aporte de remesas que generan que millones de venezolanos que se hayan quedado vivan, no producto del fruto de su trabajo, sino de esos recursos que vienen del exterior. Podemos decir hoy en día que las remesas generan más ingresos a la sociedad venezolana que los ingresos petroleros de los cuales vivía la sociedad venezolana gracias a las políticas del pasado. Hay personas que toman esto como un tema muy delicado, pero lo cierto es que esta situación ha generado igualmente una hiperinflación espantosa, que aunque algunos asumen que se haya controlado, lo cierto es que factores como el salario mínimo, que hoy en día está desde el punto de vista legal a menos de $1 mensual, que es compensado con un bono que establece el gobierno nacional para los empleados públicos y otra serie de bonos para los demás venezolanos, genera una situación muy difícil. Y esto es un tema que hay que discutirlo con mayor claridad, ya que tiene muchas aristas. Bueno, Bueno, gracias Daniel. Vamos a pasar a la pregunta 2. Yo le pregunté si nos puede relatar brevemente la historia de Venezuela, dado que en general conocemos muy poco de los países de La América historia de Latina. Venezuela. ay, perdón. Sí, sí, Lili, te escucho. No hay, ponelo Luisa, no hay problema. Ahí esperen que vamos a compartir pantalla y lo tenemos nuevamente a Daniel. Ah, ahí está. Ciertamente es un tema complejo, porque es un tema que prácticamente cada generación, de acuerdo a los vaivenes políticos, se reescribe la historia, tal como decía Napoleón cuando planteaba que la historia a veces es una ficción escrita por los vencedores. Entonces, ¿qué sucede? La historia de Venezuela se diferencia de otras partes de América Latina, en primer lugar, porque está impregnada por la presencia gigantesca del libertador Simón Bolívar. Y eso es una presencia que es difícil de imaginar en muchos países de América Latina, donde su presencia histórica y sociológica se refleja en la vida diaria, en nuestra vida cotidiana, en todos los aspectos nacionales. Entonces, esa influencia histórica desde 1830 hasta el día de hoy ha generado que la herencia histórica, el legado político de Simón Bolívar, haya sido utilizado por multiplicidad de gobiernos para algunos, vamos a decir, justificar una serie de fines que cuando viene otro gobierno dice todo lo contrario, que ellos son los verdaderos bolivarianos y que los otros no lo practicaron. En fin, lo que sí es cierto es que hemos tenido etapas históricas muy interesantes y específicamente a partir del siglo XX hubo una larga dictadura de Juan Vicente Gómez,
que es cuando se construye realmente la Administración Pública Nacional entre 1908 y 1935. A partir de allí se inician una serie de periodos históricos que van signados por la explotación petrolera. Uno no puede entender que Venezuela es diferente al resto de los países de América Latina si uno no entiende que la industria petrolera ha permitido hacer en Venezuela una serie de políticas públicas y tanto sociales como económicas que son impensables en otros países por la cantidad de recursos que se han dispuesto en nuestro país y que hace que los venezolanos seamos sociológica y culturalmente a veces tan diferentes y a veces tan incomprendidos en otros países de América Latina. Lo cierto es que en los últimos, vamos a decir, 70 años, hay dos grandes etapas. De 1958 a 1998, lo que se llamó en mi juventud la Venezuela de... Y corta y seguimos con el siguiente, ¿te parece? Claro, ahí se cortó porque hay un tiempo para poder enviar audios por WhatsApp, pero bueno, Claro. engancha esto Con el, perfectamente, como te Exactamente dice en Emilio Venezuela se dan los Boroni. ahí, fenómenos. sí, acá Hay te, censura y hay autocensura. Mi persona en particular, que soy articulista de opinión del diario más importante históricamente, que es el diario El Nacional, ejercemos muchos controles, porque ciertamente hay que entender, yo le pido a las personas que viven en el exterior, por favor, su comprensión, de que en Venezuela vivimos en un conflicto La político imagen, prácticamente existencial desde el año 2002. Esto no tiene 2 días. perdón, Claudio. la imagen, por favor, no, Ajá. por Sí, favor, sí, no, Luis. no sabía que no lo estaban viendo. A ver ahora. Y lo volvemos a escuchar en todo caso. Ahora sí. Disculpen, no me di cuenta. Lo pongo desde el inicio, ¿te parece? Bueno, Estaba Sí. compartiendo el audio solo. Ahora sí. Exactamente en Venezuela se dan los dos fenómenos. Hay censura y hay autocensura. Mi persona en particular, que soy articulista de opinión del diario más importante históricamente, que es el diario El Nacional, ejercemos muchos controles, porque ciertamente hay que entender, yo le pido a las personas que viven en el exterior, por favor, su comprensión, de que en Venezuela vivimos en un conflicto político prácticamente existencial desde el año 2002. Esto no tiene 2 días. En ese conflicto político en el cual el gobierno lucha por mantenerse y otros sectores políticos luchan por sacarlo del poder, cada quien con sus razones muy valederas para cada quien, para sostenerse o para sacarlo. Nosotros observamos una serie enorme de situaciones, unas profundamente absurdas, otras profundamente injustas, pero en sí propias de una lucha política sin cuartel que se está librando en Venezuela. Aquí hay una enorme cantidad que cualquiera puede ver por redes sociales de radios, televisoras, periódicos que han sido cerrados por disposiciones oficiales. Hay una enorme cantidad de licenciados en comunicación social que han sido detenidos, así comunicadores alternativos. Y en este sentido, tratar de negar lo obvio es simplemente como tratar de tapar el sol con un dedo. Entonces, ¿qué sucede? Alguien podrá alegar seguramente en defensa del gobierno que esas son medidas en defensa de la institucionalidad, de la paz. Pero ciertamente, ya que me están pidiendo una respuesta académica, sí hay censura en este país. Claro. Bueno, a ver, Luisa, que así puedo leer la pregunta y se va entendiendo mejor la respuesta. Luego le preguntamos cómo ve él la presencia de la flota de Estados Unidos en el Caribe. Ah, a Ese ver. es el 4. Sí, claro, el video 4. Ahí va. De Ah, la flota de no, no, Estados pero Unidos. esperen porque va a volver a pasar, porque no comparto. Lo busco. Ahora sí, espérenme un poquito. Ahora sí. Ahí va.
Adelante entonces. presencia de la flota de Estados Unidos en el Caribe ciertamente es una noticia impactante para los venezolanos. Hay un precedente histórico en 1908, cuando la flota de los Estados Unidos fue un factor fundamental para la llegada al poder de Juan Vicente Gómez, ya que ellos bloquearon el país para que no pudiera entrar el anterior presidente Cipriano Castro. De hecho, él murió en Puerto Rico en 1923 y 24, perdón. Y el hecho cierto es que la influencia de Estados Unidos ha sido un fenómeno recurrente de la historia de Venezuela, pero que está más tratado por autores extranjeros que por los mismos autores venezolanos. Si alguien intenta buscar bibliografía en español en Venezuela sobre este fenómeno, es muy poco lo que va a conseguir. Pero lo cierto es que sí hay una influencia enorme de Estados Unidos en la política venezolana a través de todas las épocas. Y esto ciertamente el gobierno actual de Nicolás Maduro lo entiende perfectamente. ¿Cuál es el tamaño del desafío que ellos enfrentan? Además de que saben que tanto en el proyecto 47 como en la Agenda 2025, con la que llegó Donald Trump al poder hace un año en las elecciones, se planteaba el caso de Venezuela como un desafío directo a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Así que en este sentido, realmente es un problema que tiene muchas aristas históricas, políticas y hasta culturales en el caso venezolano, por ser este un país petrolero, donde la influencia de Estados Unidos se vio como en ningún otro lugar. Recordemos que mientras los suramericanos juegan fútbol, los venezolanos jugamos béisbol. Y eso es una demostración de una situación particular. Gracias. Mm, Bueno, continuamos con la pregunta que sigue. ¿Cuál es la opinión de la gente y cómo se prepara la gente, el pueblo, el gobierno para esta situación? sería el audio Aquí 5. me están preguntando cuál es la Ahí opinión. voy, ahí voy. Comparto enseguidita, enseguidita lo ven a Daniel. Ah, ahora sí, Daniel, adelante. De la gente y cómo se prepara. Miren, esto es una situación muy delicada porque obviamente ya el día de hoy en que yo estoy hablando hay un decreto de militarización. Prácticamente el país se está preparando para una invasión en los próximos días o una acción militar, para no ser tan exagerado. Entonces, ¿qué sucede? En este tipo de situación hay una opinión popular que es difícil de sondear. ¿Por qué es difícil de sondear? Porque todo aquel que manifieste algún tipo de voluntad o de apoyo contra el gobierno nacional que está en esta crisis de seguridad, obviamente va a ser detenido y tratado desde un punto de vista subversivo. Por lo tanto, ninguna encuesta, ningún sondeo va a reflejar hasta qué punto existe un apoyo a este tipo de medida de una intervención foránea. Lo que sí es cierto es que sí existen un grupo abierto de partidos políticos, de líderes políticos, que están planteando, los que están en el exterior, la inmensa mayoría está pidiendo una intervención militar directa ya, sin ningún tipo de tapujo. Y en el caso de los que están dentro de Venezuela, recuerden que estoy hablando de sectores opositores. Esos sectores opositores a lo interno se dividen en dos grupos. Los que no fijan posición, que no dicen nada, y los que se atreven a fijar posición, que están diciendo que es impensable una situación de guerra, no piensan apoyar al gobierno nacional. Cada quien interpretará si eso es un acto de traición o es un acto de realismo político. Yo prefiero dejar esa opinión de los lectores, de las personas que me escuchan, su opinión en este sentido. Y en el caso contrario, la gente que apoya al gobierno nacional están realmente tratando de movilizarse, de organizarse en torno a la defensa del gobierno. Y en este sentido, el gobierno ha movilizado los recursos del Estado a través de un sistema, de un ejército popular conocido como milicias, donde hay
de acuerdo a las fuentes del Ministerio de la Defensa, unos 4,5 millones a 5 millones de milicianos inscritos. Hay una serie de movilizaciones de todas las empresas del sector público, una movilización a nivel del sector sindical y, en fin, cada sector se prepara para defender sus opiniones o sus ideales de acuerdo a como lo vea conveniente. Bueno, gracias, Daniel. Pasamos a la pregunta 6. ¿Qué opino o pienso del avance de la extrema derecha en el mundo en general y específicamente Estados Unidos, Israel, Argentina? Pregunta mi opinión sobre... Voy, ¿eh? Ya se los comparto enseguidita. Perdón que entre buscar el audio, el video y compartirlo. Ahora sí. Adelante, Daniel. Pregunta mi opinión sobre la extrema derecha. Miren, a los lectores en Argentina, yo no voy a tener el atrevimiento de calificar allá un fenómeno que ustedes están viviendo. O sea, yo prefiero que sean ustedes que están en campo, in situ, los que vayan a calificar la situación actual. Lo que sí puedo decir, fíjense bien, es que existe un fenómeno que es muy extraño para la mayoría de los observadores políticos, muy inusual, que es que los partidos políticos conservadores o de derecha han asumido el comportamiento táctico, operativo y estratégico que tenían los partidos políticos de izquierda o revolucionarios de manera tradicional a lo largo de su historia. Entonces, ¿qué sucede? Como ahora están organizando foros mundiales, conferencias regionales, están coordinando sus actividades, sus programas operativos, evidentemente eso los ha convertido en una inmensa novedad política para la opinión pública, tanto latinoamericana como mundial. Es lo mismo que está pasando, pues, si recordamos cuando existía la Unión Soviética, que se coordinaban todos los procesos revolucionarios desde Moscú. Actualmente en el mundo se están coordinando todos los procesos ideológicos desde el punto de vista de la derecha desde Washington. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Evidentemente, si el gobierno de los Estados Unidos, a través del Partido Republicano, asume la rectoría ideológica, asume la guerra cultural, con todo su inmenso poder económico, tecnológico y financiero, no es de esperarse nada más y nada menos que este fenómeno tan particular que estamos viviendo en esta época y que mucha gente no ha logrado entender. Que este tipo de coordinación hace que cada vez que hay un proceso electoral o político, ya no sea un problema regional ni nacional, sino un problema internacional. Y en eso es el hilo conductor para definir cómo actúan las corrientes políticas hoy en día. Bueno, y la última pregunta es, ¿qué opina de el pensamiento de Trump que manifestó América está en nuestra vista? América Latina, ¿no? Entonces vamos a la última Bien, la última. respuesta. Ahí va. Cuando analizamos la política exterior de Trump en América Latina, tenemos que entender que Donald Trump es un gran admirador del presidente Theodore Roosevelt. Y eso es lo que él quiere imitar en América Latina. Más allá de hablar de la doctrina Monroe, debemos hablar del corolario Roosevelt. Efectivamente, tanto Marco Rubio como el secretario de Guerra, Peter Hegseth, como el mismo Trump o el vicepresidente Vance, han planteado la idea de que ellos consideran todo el hemisferio occidental como una zona de influencia. Y ese tipo de idea de la zona de influencia, que uno la relaciona con la conferencia de Berlín de 1885 y la repartición de África, hay una idea dentro de este grupo de personas de que América Latina es su coto particular. Y en este sentido ellos consideran que deben participar en todos los procesos políticos y económicos y regular
la intervención de otras potencias extranjeras. De hecho, cuando estoy grabando esto, hay una respuesta violenta de Marcos Rubio a una serie de países europeos, donde él plantea que los países europeos no pueden limitar los patrullajes militares de Estados Unidos en aguas internacionales de América Latina. Este es un tema delicado, porque, repito, este es un problema que tiene muchas aristas y que, de acuerdo a la visión que tenga esta administración Trump, va a hablarse, y de hecho aquí se puede tomar un tema muy argentino para los que me escuchan, en las últimas elecciones que se acaban de terminar, el apoyo financiero de 20.000 millones de dólares al gobierno de Milei fue decisivo para su victoria político-electoral. Esto no hubiera pasado antes en ningún otro tipo de gobierno. Simplemente esos gobiernos anteriores hubieran dejado que se perdieran las elecciones. Ahora no. Ahora sí hay una intervención política de inteligencia financiera o militar en América Latina, y este es un fenómeno que los políticos latinoamericanos deben analizar para entonces definir cuál es el área de acción que van a tomar, cuál es el rumbo de acción. Bueno, muchas gracias, Daniel. Ha sido muy claro. Voy a tratar de sintetizar algunos puntos de sus respuestas a las preguntas. Bueno, desde ya la coincidencia con Atilio Borón siempre fue por el petróleo. Este tema de la división dentro de la población y en distintos sectores oficialistas o de oposición con respecto a la intervención de Estados Unidos. También hizo mención a la internacionalización de la extrema derecha, bueno, que es un tema que venimos conversando en sucesivos programas, todos los foros internacionales, y que realmente está unida como en otros momentos la izquierda. Y el tema fundamental que también nos atañe a nosotros es América Latina es zona de influencia de Estados Unidos. Y en esto no solo está esta flotilla y lo que puede llegar a suceder en los próximos días, sino que también nosotros hemos tenido ayer el anuncio de parte del presidente Milei del acuerdo bilateral entre comillas con Estados Unidos, que en realidad es unilateral y que es el pago a los 20.000 millones de dólares para que ganara las elecciones. Se abren las puertas, ya lo vamos a tratar más extensamente el tema, de la Argentina, se abre a todos los productos estadounidenses, desde la soja, la carne, la tecnología, los automotores, los medicamentos, con el control de Estados Unidos. Es decir, si entra un medicamento de Estados Unidos, va a valer el control de la FDA, no el control de nuestro organismo que revisa los medicamentos y los alimentos, que se llama ADMAT. Eh, eh, es vergonzoso, realmente vergonzoso, porque transforma a la Argentina prácticamente en un protectorado. Y es unilateral, no bilateral, porque todos los productos entran de Estados Unidos para acá sin ningún tipo de control. Este, bueno, lo primero que se me ocurrió a mí, o la primera pregunta, es quién se los va a comprar. Porque si no se compra la carne argentina, ¿se va a comprar la carne de las vaquitas de Estados Unidos? Acá la población tiene un nivel muy bajo de consumo. Pero bueno, está planteado así. Es como si fuera, no sé, una factoría en donde se traen todos los productos del país del norte y supuestamente acá no sé qué va a pasar con los ganaderos, con los que cultivan soja, con los que arman tecnología o con los que arman automóviles. Con los laboratorios nacionales que fabrican algunos medicamentos carísimos por otra parte, ¿no? Entonces, bueno, son dos, a ver, acá es una intervención económica directa con este acuerdo, entre comillas, bilateral. Y en Venezuela está la posibilidad de un conflicto armado, bastante en ciernes, concreto,
el conflicto armado, ¿no? No sé qué opinan mis compañeros antes de escuchar a Joan Ramírez de la DW, la televisión alemana en español. Bueno, hay mucho Claudio. para opinar, hay mucho para opinar. Estamos hablando de Venezuela, del ataque que está sufriendo y de Maduro. Yo voy a decir que la principal líder de la oposición venezolana a Maduro es una mujer de Trump, es una simpatizante de Trump, que se llama Corina Machado y que estuvo reunida con el presidente de los Estados Unidos en su fiesta en Mar-a-Lago, en la casa de él. Entonces, y ganó el Premio Nobel de la Paz, que se está dando siempre a gente muy, muy asesina. Creo que el próximo va a ser Trump que gane el Premio Nobel de la Paz si seguimos así. Eh, por eso está bastante embromado. La cuestión es que tampoco se dijo, y este muchacho no lo dice, la necesidad de defender Venezuela frente al imperialismo, aún con la dirección de este hombre, de Maduro. Pero hay que exigirle a Maduro que los dirigentes sindicales y los activistas de los trabajadores y los dirigentes de trabajadores, no de los que quieren sacarlo a Maduro para ponerse ellos con arreglo a Estados Unidos, que es la oposición de los empresarios que no participan de los negocios de Maduro, sino de exigirle a Maduro que para que haya una buena defensa es necesario que los que estuvieron luchando por las condiciones de los trabajadores venezolanos sean liberados de las cárceles y se le permita la mayor libertad posible a los que lucharon por las necesidades de los trabajadores, que no es la oposición oficial, como se dice allá, de Karina Machado, de López y de compañía, que estuvieron enfrentándolo. Por un lado es eso. Entonces, frente a la agresión, tenemos que decir no a la agresión, pero todavía nosotros tenemos que exigir en esas condiciones, y lo hace, hay una organización internacional, Unión Internacional de Trabajadores y Trabajadores Cuarta Internacional, que es una organización trotskista y que tiene un partido muy pequeño en Venezuela, está exigiendo eso, porque esa es la forma que se tiene que combatir. Maduro va a enfrentar a Estados Unidos, pero ¿hasta dónde si no hace algo a favor de los trabajadores dentro del país? La otra cuestión que dicen, nosotros no vamos a recibir soja y carne de Estados Unidos. Eso no va a ser. Lo que vamos a recibir son tecnología electrónica, comunicaciones, posiblemente automóviles, productos químicos y medicina. No sé todos los rubros porque esto recién salió. Nosotros somos competitivos con Estados Unidos, Pero está contemplado también, ¿eh? Mirá que yo ayer lo pero no van escuché. a entrar, no van a entrar porque es imposible. Nosotros somos vendedores. El precio de la carne no es porque la demanda ha subido de carne en Argentina, sino porque se está exportando cada vez más carne al exterior. Entonces, como hay poca carne, por el lado de la oferta, han subido los precios y este mes van a subir posiblemente otro 8% más, aparte del 13% que subió el mes pasado. Entonces, los arreglos que hay con Estados Unidos y los aranceles al acero y al aluminio no es para el país nuestro, no es para nuestro país. Pero esto Es para salió los ayer, Claudio. Esto Es salió para los ayer. empresarios argentinos, que son distintos.
Los empresarios argentinos, al mismo tiempo que van a recibir grandes beneficios por eso, al mismo tiempo van a seguir bajando los salarios y las condiciones, van a empeorar las condiciones de los trabajadores. El acuerdo bilateral salió ayer. Yo Sí, diría sí, que es muy tenemos que difícil. estudiarlo, leerlo y después... Pero no es para beneficio de los argentinos, es beneficio de los empresarios que viven acá en la Argentina y que tienen intereses acá y en el exterior. Va a estar Madanes llenándose los bolsillos. Va a estar Roca, Madanes es el dueño de Aluar y Roca es el dueño de Techín. Y todos sus socios, tanto de uno como de otro, van a hacer grandes negocios. Pero al mismo tiempo van a imponer en el país, ellos y otros más, las leyes laborales para semi-esclavizar a los trabajadores argentinos. Esa es la verdad. Bueno, me parece que nos queda pendiente para el próximo viernes leer en detalle Por el supuesto, no, acuerdo no y tuvimos tiempo. no tuvimos tiempo. Claro, porque fue ayer el anuncio y volver a tratarlo, ¿no? Bueno, Clelia, ¿algún comentario? Se permiten que reales ese pedazo A ver, te vamos a del pedir que saques edicto. la imagen porque no te escuchamos bien. Bien. Ah, pero que perdonen. Si me permiten, querría leerles un pedacito muy corto del editorial de Le Monde, que está Ujú, escrito por el director Benoît Breville, sobre la entrega del Premio Nobel de la Paz a Corina Machado, que en Oslo, ujú, y dice así: el comité noruego prefirió a María Corina Machado, una opositora venezolana de extrema derecha que llama desde hace 25 años a una intervención extranjera contra su propio país y quien, apenas recompensada, se apresuró a felicitar a Benjamín Netanyahu por sus acciones en Gaza. Trump ahogó su decepción porque Trump viene reclamando, o no reclamando directamente, pero mencionando en muchas de sus alocuciones que él merecería el premio por la paz porque detuvo unas cuantas guerras, según él. Entonces, retomo, Trump ahogó su decepción lanzando una nueva cruzada contra Colombia esta vez. Perfecciona su currículum vitae para la edición del 2026. Desde hace 50 años, el Comité del Nobel rechaza las candidaturas de disidentes del mundo occidental, como Assange o Edward Snowden, por ejemplo, que han trabajado por la paz de otra manera que la señora Machado, pero tienen un defecto insalvable, muestran la cara oculta del poder. La señora Machado acaba de recibir el Nobel por la Paz, cosa increíble, pero ujú, los hilos políticos han movido esto. Esto le quería leer. ujú. Bueno, gracias, Y Clelia. este artículo, perdón que no terminé, este artículo, Liliana, recuerda que el Nobel por la Paz fue dado a Teodoro Roosevelt, Ujú, a Obama, a gente que envió marines, tropas, uno bombardeó Afganistán, un poquitito después de recibir el Nobel, y Teodoro Roosevelt es el que tenía la política del garrote para América Latina, el ujú. del Canal del Panamá.
el que Sí. ayudó a dividir la Gran Colombia en varios países chiquititos para poder dominarlos. Ujú. Lo También, reconocen los propios americanos. Está bien. Esto es lo que quería aportar, si que sirve. bueno, gracias, Clelia. También mencionado por Daniel Arias. Si les parece, escuchamos ahora, aquí sí no tenemos imagen, yo grabé la parte donde Joan Ramírez, periodista de la televisión alemana en español, que transmite desde Berlín del día 11 del 11, donde habla sobre estos acontecimientos. Si me permiten un poquitito, esto lo paso con audio. El portaaviones estadounidense Gerald Ford, el más grande y letal del mundo, se ha incorporado al despliegue de Estados Unidos en el Caribe en su operativo contra el tráfico de drogas, esto según afirmaron funcionarios estadounidenses. Washington asegura que el objetivo es desarticular las redes de tráfico de drogas vinculadas, según la Casa Blanca, al líder venezolano Nicolás Maduro, quien por supuesto niega las acusaciones. En cambio, Maduro afirma que el refuerzo militar estadounidense tiene como objetivo derrocarlo. Desde el inicio de este operativo, en septiembre pasado, Estados Unidos ha destruido con misiles unas 20 embarcaciones que presuntamente transportaban drogas, causando la muerte de 76 personas. Ataques que varias organizaciones, incluyendo Naciones Unidas, han calificado como ejecuciones extrajudiciales. Y por esa razón, precisamente, este martes el Reino Unido decidió dejar de compartir información de inteligencia con Washington, pues también considera que se trata de asaltos ilegales. Londres afirma que no quiere ser cómplice de esas acciones. Y la reacción del gobierno venezolano no se ha hecho esperar con nuevas medidas. Escuchemos al ministro de Defensa, Vladimir Padrino López. No queremos guerra ni aquí ni en ninguna parte del mundo. Pero si llegan a tocar a Venezuela, bueno, aquí no van a conseguir. Pásense por las calles, pásense por los cuarteles, pásense por las comunas, pásense por las unidades comunales de milicia. Y ahí verán un pueblo determinado a defender esta patria hasta la muerte. La ofensiva estadounidense en el Caribe y también en el Pacífico está generando reacciones en todo el mundo y naturalmente también en Venezuela, donde hoy mismo el Parlamento chavista ha aprobado una ley para defender al país ante el despliegue de Washington. Para saber más, nos vamos inmediatamente a Caracas, la capital venezolana, desde donde la periodista Elizabeth Hostos nos trae la última hora. Elizabeth, un gusto saludarte, bienvenida al programa. ¿Qué implica la legislación aprobada por el Parlamento esta tarde? Y cuéntanos sobre todo sobre el despliegue militar ordenado por Nicolás Maduro. ¿Se sabe de qué se trata exactamente? Un saludo, Johanna, a ti y a tu audiencia. Sí, en efecto, la Asamblea Nacional Chavista aprobó esta tarde recién esta legislación. Las implicaciones es muy temprano para decirte específicamente qué implica, pero se ha filtrado que se activarían componentes militares en todo el país, no solamente en la plataforma fronteriza marítima, también se podría incorporar el venezolano civil a la milicia bolivariana sin tener que pedir algún tipo de autorización, sino que es una ley, es una orden de la República. Y en cuanto al plan de Maduro de incorporar a la Fuerza Armada a este plan de defensa de la patria, son 135.000 funcionarios de la Fuerza Armada activos, 4.5 millones de milicianos que ya están activos también, incorporados a todo lo que tiene que ver con la zona de seguridad para manejar armamento, para manejar algún tipo de logística militar en caso de que haya algún enfrentamiento, es lo que se teme desde el alto poder de Caracas, pero en todo caso es una noticia en desarrollo y bueno, y Caracas ya está activada, el gobierno de Maduro, con muchísimo despliegue militar en las calles de las principales ciudades del país el día de hoy, Johan. Entonces, componentes militares en todo el país se levanta la alerta a nivel nacional. Y a todas estas, Elizabeth, ¿cómo está la situación interna? ¿Cómo se está planteando la oposición en este aumento de las tensiones? ¿Qué posición está tomando? Sí, bueno, en el caso de la oposición mayoritaria, según las encuestas de opinión y resultados electorales, María Corina Machado y Edmundo González Urrutia están apoyando plenamente
la presión de Washington hacia Caracas, y esto ha generado un ruido muy fuerte en el gobierno bolivariano, y de hecho la respuesta ha sido bastante fuerte en cuanto a detención de militantes del partido de Machado 20 Venezuela y de dirigentes sociales que están alineados con Machado y con González Urrutia. En el caso de la oposición reconocida por Maduro, Enrique Capriles, Manuel Rosales, son políticos de larga data y muy veteranos, quienes señalan que la actitud de Machado va contra los intereses de la patria, pues es la otra parte de la oposición que señala que hay que dialogar con Washington y evitar cualquier tipo de enfrentamiento, tanto la diatriba directa verbal como enfrentamientos de otro tipo. En todo caso, Johan, la expectativa es que los sectores políticos de oposición lancen una iniciativa de diálogo y concertación, es lo último que se ha escuchado aquí en Caracas. Elizabeth, entonces Maduro denuncia planes para derrocarlo. María Corina Machado, liderando la oposición, respalda la avanzada estadounidense en el Caribe. Ahora me interesa saber qué dicen los venezolanos en la calle, qué posición está tomando la gente en las calles del país. Bueno, hay muchísima preocupación entre la gente porque un contingente militar de esa naturaleza en las calles de Venezuela no se había visto en los últimos años. Incluso en 26 años de gobierno bolivariano, esta es la vez donde hay más militares en la calle supervisando puntos de control, incorporándose a los centros de negocios, a los restaurantes, a los locales en temas de vigilancia, supervisión, detenciones enredadas, que se hacen de manera imprevista en ciertos sitios, sobre todo de noche, con objetivos muy claros de revisión de bolsos, carteras, autos, o sea, todo lo que tiene que ver con política de revisión de la gente está muy activo. Hay preocupación. Otros sectores señalan que es algo como que ideal, algo que está en el aire. Bueno, hay un enfrentamiento, vamos a ver qué pasa, yo quiero seguir trabajando y que los recursos me alcancen para llegar a fin de mes. O sea, hay preocupación, pero también hay un tema de enorme preocupación en la parte económica, y todo el mundo sabe que hasta que la diatriba política no se defina, la economía no va a avanzar en Venezuela. Así que muchísima atención, Johan. Elizabeth Hostos, doctora de la última hora desde Caracas. Muchas gracias. Hasta la próxima, Elizabeth. Bueno, Gracias a ustedes. tenemos una segunda parte, ahora te las paso, pero me gustaría destacar esto de la excusa del narcotráfico y cómo ya hace décadas la extrema derecha está uniendo, igualando la izquierda con el narcotráfico, que es una estrategia que utilizan en todos lados, que sirve a los fines de la propaganda como para luego poder implementar sus acciones. Continúa con otra entrevistada, Joan Ramírez. Vamos a escucharlo si les parece y luego, bueno, esperamos los comentarios. Y analicemos ahora la dimensión militar y estratégica de esta coyuntura, y para eso le doy la bienvenida a Sebastiana Barraez. Ella es periodista experta en asuntos militares. Sebastiana, bienvenida al programa. Ya lo decíamos, el portaaviones Gerald Ford ya está en el Caribe. Yo hablaba con algunos expertos hace unas semanas cuando recién comenzaban estos ataques estadounidenses en el Caribe, y la mayoría coincidían que el despliegue de Washington entonces no permitió una invasión a Venezuela. Pero ahora estamos hablando de unos 11 buques, un submarino y este gigantesco portaaviones. Desde el punto de vista militar, Sebastiana, ¿son estas evidencias de que una acción armada es inminente en Venezuela? Sí, buenas la audiencia. Yo creo que definitivamente la política que ha desplegado Donald Trump en el Caribe ha demostrado desde el principio que han ido avanzando lenta pero sostenidamente. Y esto no solamente me refiero al caso de lo que ellos llaman las narcolanchas, sino además ante la presión que han ejercido con varios naves, aeronaves cerca de las costas venezolanas, incluso en acciones que hoy el ministro de la Defensa considera que es una amenaza y que está construida, dice él, solamente para distraer la atención de los graves problemas que tienen los Estados Unidos. Pero por otra parte, tanto fuerzas militares internas como externas de Venezuela están muy claros que hay una operación que sin duda Estados Unidos tiene claro, y que esto no tiene vuelta atrás. Están perfectamente contestes con que va
necesariamente implica una intervención militar, sino de otro tipo, pero de que van a actuar está claramente definido. Unas tensiones sin precedentes las que se están viviendo entre Venezuela y Estados Unidos. Mencionábamos antes, Sebastiana, que el Reino Unido decidió dejar compartir información de inteligencia con Washington, pues también considera que los ataques a estas presuntas narcolanchas en el Caribe y en el Pacífico son ilegales. ¿Qué implica esta decisión de Londres? ¿Qué tan trascendental es esto para la cooperación militar entre ambos países? Bueno, yo creo que el solo hecho de que haya llegado el portaaviones Gerald Ford a la zona de conflicto, pues le está dejando claro tanto al hemisferio como al otro lado que Estados Unidos pues tiene, digamos que está considerando muy poco si le convence o no la aprobación o la colaboración de los ingleses para las operaciones en el Caribe. Además, consideremos que Estados Unidos inició estas operaciones sin la colaboración o sin, digamos, sin que fuese realmente una operación en colaboración con otros países. Después plantearon que iban a lograr una acción, digamos, con la complacencia o el apoyo, pero de países en el hemisferio americano. Así que creo que Donald Trump está enviando un mensaje muy claro y contundente que poco le importa quizás lo que puedan considerar, en este caso, los ingleses. Por momentos de grandes tensiones en el Caribe, lo conversábamos con Sebastiana Barraez, periodista experta en asuntos militares. Muchísimas gracias, Sebastián. Hasta la próxima. Gracias a ustedes. Bueno, acá le agradecemos a Joan Ramírez que nos haya enviado el video del 11 de noviembre. Comentarios, obviamente es una situación delicada. No es tan fuerte lo de Trump. Es una situación delicada, es una agresión militar y una actividad de crímenes contra los ciudadanos de otros países, pero demuestra también que están muy débiles. Están tan débiles que empieza a haber una oposición republicana a estas acciones de Trump en el Congreso. Veamos. Dice Rand Paul de Kentucky, senador republicano por Kentucky, hay que presentar pruebas. Todas estas personas han sido asesinadas sin que sepamos sus nombres, sin ninguna prueba de delito. Esto lo dice un republicano del partido de Trump. Adam Schiff también plantea otra cosa. Presentaron una resolución bipartidista con los demócratas, senadores demócratas Tim Kaine de Virginia, presentaron una resolución bipartidista preocupado porque la orden del gobierno de una acción encubierta de la CIA en Venezuela. O sea, ya están tratando de impedir esas acciones, pero es por miedo. Hasta ahora, las intervenciones militares norteamericanas con tropas ha sido de un gran desgaste y hay un gran malestar en la población norteamericana por intervenciones militares con tropas. Por eso, Estados Unidos tiene dos métodos. Uno, comprometer a los países de la OTAN, que vayan ellos. Y la segunda, hacer operaciones a distancia, bombardeos y misiles. De esa manera ellos participan. Y otra cosa más, ellos, una parte del ejército son las milicias norteamericanas. Y las milicias norteamericanas tienen mucha presencia de la situación social de los norteamericanos en Estados Unidos, de la conciencia que están tomando los norteamericanos en Estados Unidos.
Las milicias norteamericanas, que constituye el 50% de las Fuerzas Armadas norteamericanas, se las conoce con el nombre de guardias de la Guardia Nacional, que depende de cada estado, pero que por gobierno federal pueden hacer operaciones fuera del país y muchas veces han sido enviados. Entonces no quieren recurrir a esos elementos, no quieren intervenir en el terreno, pero es posible que lo hagan. Ujú. O sea que el gobierno está con una contradicción muy grande en el exterior y una situación interna muy grande que se manifestó con movilizaciones masivas, con el voto a un islamita en Nueva York que ganó la alcaldía, con el apoyo del 30% de los judíos. Esto es lo que está sucediendo en Estados Unidos. Están tomando conciencia y están también luchando contra la política de Trump. Y eso se refleja en el Congreso también, que quiere frenarlo a Trump, porque es justamente un problema interno de ellos. Allá hay también organizaciones políticas de izquierda, como, y la menciono porque es una excelente organización, es muy minúscula, pero está teniendo mucho peso y posiciones políticas correctas, que es Socialist Core, Núcleo Socialista, Socialist Core, en Estados Unidos. Bueno, eso es nada más. Bueno, gracias, Claudio. Sí, obviamente las manifestaciones internas en Estados Unidos tienen un gran peso como para definir este tipo de situaciones, como pasó en Vietnam. Sí, Pero bueno, Liliana, sí, creo que ligado a lo que nos estaba explicando Claudio, está algo que a mí me llamó mucho la atención. Gran parte de las fuerzas militares de Estados Unidos son contratados mercenarios latinoamericanos. Yo he visto avisos que me llamaron mucho la atención. Por ejemplo, sale un aviso en Panamá o en Honduras o en un país pequeño de estos que proponen a los muchachos: vas a recibir buen sueldo de tanto, vas a hacerte un hombre, vas a conocer otros lados, y si te contratan, son privados los que los contratan. ¿Me equivoco? Los contratan y entran en las fuerzas militares de Estados Unidos y no son estadounidenses. A mí me llamó mucho la atención ver estos avisos alguna vez. No sé si me estoy equivocando, Claudio, vos que estás más enterado de esto, ¿qué me decís? el micrófono. Eh, Esas son, sí, contrataciones que se hacen también en forma indirecta. Los servicios de controles, de limpieza que se hicieron en Irak es una demostración de eso. Sean grupos mercenarios, pero son muy chicos, no constituyen la fuerza principal. La Por fuerza supuesto, por principal supuesto. Sí, son de, acá tengo, déjenme ver, la Guardia Nacional son 450.000 miembros y las fuerzas, la fuerza, el ejército tiene 485.000 soldados, la Fuerza Aérea tiene 330.000 miembros
y los marines cerca de 180.000. Esos son las fuerzas que tienen. La porción es muy significativa de lo que son las milicias. Y las milicias que sí participan cuando se ponen están a la orden de cada estado. Participan en terremotos, inundaciones, incendios forestales, etcétera. Pero también participan en represión de problemas sociales, que no es una gran represión, sino que tratan de controlar. Y se pueden poner a la orden del gobierno federal para intervención en el exterior. Y eso se han producido varias veces. Lo que cobran estas milicias, esta Guardia Nacional, son salarios que complementan los salarios como civiles, porque son civiles que se entrenan los fines de semana y después están a disposición cuando son convocados. Los salarios no son muy altos. Tengo los datos, tengo toda la información, y esa es la cuestión. Además, cuando se jubilan, porque se pueden jubilar, puede estar entre 400 y 800 dólares mensuales la jubilación de un guardia nacional, que complementa la jubilación como trabajador civil. Entonces, una persona que está trabajando 5 días por semana en su lugar de trabajo, con el lío que hay por los palestinos, por la movilización contra Trump, no King, ellos participan de esas movilizaciones, son trabajadores o tienen sus familiares que están en no King. Entonces están en una contradicción bastante grande. Son muy filtrados por la situación social de norteamericana. Por eso Norteamérica no quiere usarlos. Y el ejército regular tampoco. Ah, comprendo. Si Bueno, quieren Está gracias. bien. todas las estadísticas y todos los datos de la Guardia Nacional y del ejército regular norteamericano, se los mando después. Ujú. Bueno, gracias, Claudio. No sé si les parece, vamos cerrando porque hoy no tenemos más invitados. Nos comprometemos, Claudia, para la próxima a estudiar el acuerdo bilateral con Estados Unidos y dar un informe con los datos. ¿M? Y bueno, una síntesis o una conclusión, Luisa. A ver, parece que Luisa está Ah, con el sí, sí, micrófono. disculpa que estoy muteada, estaba hablando sin... no, simplemente muy, muy importante este programa de hoy, muchas voces, muchas opiniones, ¿no? Y también esta situación me intriga de las personas que nos hablan desde Venezuela, como que no pueden tomar una posición en realidad. Nos pintan un panorama muy interesante que súper agradecemos, pero a la vez es como que yo me siento, digo, bueno, esperaba en alguien que realmente sabe de lo que está pasando una posición, esto es así, y no. Sin embargo, te muestran todas las corrientes, y algunos opinan esto, los otros opinan lo otro, y bueno, hay un enfrentamiento directamente, pero bueno, al pueblo venezolano mucha fuerza y, y nada. Y cuánto miedo que hay en el pueblo venezolano, porque he hablado con personas que viven ahí, que no son políticos, ni analistas políticos, ni nada, Lili. Y le digo, ¿cómo ves
la intervención de los Estados Unidos en Venezuela. Y esta persona común y corriente, que vive todas las carencias y las situaciones, es una esperanza para nosotros. Para nosotros es una esperanza. Fíjense la desesperación que tienen, que ven una esperanza en algo que va a ser muerte, que va a ser colonialismo. No pueden ni pensar entonces. Cualquier cosa es mejor que lo que tienen ahora, no entiendo. Sigo sin Y entender. Luisa, en el tanteo que hicimos para conseguir entrevistados, que agradecemos mucho a Joan Ramírez y a Daniel Sí, pero hemos tocado a otras personas y es cierto, es así. Lo que aparece es el miedo y la censura. Eso no se puede eludir, ¿no? Aparte hay entre 7 y 9 millones de migrados. Es una diáspora la que tiene Venezuela. Bueno, sabemos acá cuántos venezolanos hay en Argentina, pero se han repartido entre distintos lugares del mundo. Así que bueno, este es un dato objetivo que hemos podido recabar las pocas personas, no tan pocas, que intentamos contactar, y aparece el temor y aparece la censura. y claro, Eh, Lili, pero escúchame, pero fíjate cómo si uno escucha a las Fuerzas Armadas, ¿no? De Venezuela, el mensaje es este, vamos a dar todo, vamos a ir con todo para defender nuestra patria. Pero ese con todo significa todas las muertes que van a haber. Esto es a dónde hemos llegado, ¿no? El enfrentamiento va a ser brutal. No, no, no se van a dejar invadir. Bueno, Lili, ¿qué va a ser? Bueno, nuestro saludo al pueblo venezolano, que evidentemente tiene sus dificultades internas y ahora se le suma una dificultad externa también con la flotilla, el portaaviones Gerald Ford ahí en el mar del Caribe. Pero yo pienso que o sea, un poco como dice Claudio, es decir, con censura y tratando de aplacar, no se puede resistir al imperialismo. Hay que tener libertad para autoorganizarse, para poder resistir al imperialismo. Es necesaria la libertad para autoorganizarse. Claro, es que hay sectores que están alineados directamente con la extrema derecha, que es la representante, es Corina Machado, la que ganó el Premio Nobel de la Paz. Algunos Claro. sectores políticos intencionados, directamente manejados por la extrema derecha mundial y Estados Unidos, y otra parte de la población que, bueno, como acá, se equivoca apoyando a quien los va a poner en una situación peor de la que están, exactamente como acá. Este, Pero bueno, quiere decir, Lili, ustedes discúlpenme, mi intervención es tan, dirán, ahí está Luisa, pero la verdad que no, por digo, favor. a ver, no, no, yo me digo, quiere decir que hoy un pueblo, un país o una nación, que, a ver, ¿cómo te podría decir? O crece internamente, ¿no? Con lo que ese país produce y cierra los negocios con otros países, se tiene que aliar sí o sí, obligatoriamente, a esas potencias como Estados Unidos, aliarse para decir, bueno, soy tu colonia, préstame, no sé, no, no entiendo esa parte de la humanidad, no lo puedo entender. Pero Bueno, ahí A queda. ver, Claudio, ¿qué me va a decir Claudio? Hace así, Claudio, a A ver, decir algo. ¿te sí, parece el hay así, cada vez una alianza Claudio? más grande entre las patronales, las grandes patronales en cada país, con el Estados Unidos acá en Latinoamérica. Su punta de lanza, Milei, Corina Machado, el candidato el presidente de Bolivia, el candidato electoral en Chile,
son todas punta de lanza y los mismos progresistas permiten y organizan a esos empresarios internacionales. Son los que hicieron negocios con los gobiernos progresistas. Lo tenemos acá a Paolo Roca. Paolo Roca fue un gran beneficiado y los Macri fueron grandes beneficiados por los gobiernos peronistas. Eso sucede en todo el mundo. Pero Sí, hay algo que está entonces, sucediendo. escúchame, entonces tenemos que justificar lo que hace Maduro. ¿Cómo? Tenemos que justificar lo que hace Maduro para No, hay que no llegar exigirle a a ser una Maduro. colonia de Estados Unidos. No, hay que decirle a Maduro que libere a los dirigentes sindicales, a los trabajadores luchadores que lucharon por sus reivindicaciones, que ellos son los únicos que pueden frenar. Y es el mundo, tenemos que actuar junto con las organizaciones en el mundo que estuvieron enfrentando en todo el mundo y enfrentan el imperialismo, vamos a ponerle el nombre, al imperialismo, que está constituido por los países ricos de Europa y por Estados Unidos, Canadá y justamente Japón y otros países más. Pero ese núcleo de grandes empresas y con ellos las empresas, el resto de las empresas en los países latinoamericanos están todos asociados. Entonces, acá tenemos que basarnos en las luchas que se hicieron, como en Nepal, como en Indonesia, como en Marruecos, Ecuador, Perú, en Francia, en Italia las huelgas y los grandes despelotes, hubo dos huelgas por Palestina, huelgas generales, la conciencia que está teniendo la gente, las grandes movilizaciones en Estados Unidos. Entonces, no es que estamos diciendo esto o aquello. Entre esto y aquello hay en el medio la gran masa de gente que se está cada vez tomando conciencia. Gracias, Claudio. Bueno, eso y justamente están, por un lado la derecha diciendo el progresismo no hace nada, y por otro lado el progresismo que no hace nada. Por ejemplo, acá en las elecciones, el peronismo no propuso ni la más mínima medida que es necesaria para los trabajadores. Mandani, en Nueva York, sacó un programa de electoral que acá es incapaz el peronismo de hacerlo, porque también son socios Sí. con la compañía israelí del agua, Mekorot, Sí, un programa para un muy montón de muestras. económico porque propone la baja de impuestos, transporte gratuito, guarderías gratuitas, bueno, una serie de medidas también desde el punto de vista del capitalismo, pero que apuntan al reparto de la riqueza, nada más que eso. Sí, Pero es un programa que se contrapone al programa de la extrema derecha y que está a favor de la población. Por eso ganó. Bueno, Y es que hubiera ganado el peronismo si hacía eso. Bueno, Clelia, a ver, Eso pasa ahora en Chile, va a perder la candidata, seguro. No sé cuándo es las elecciones, el domingo, ¿no? no sé, pero puede no, ser. Van a perder en manos de Katz. Katz es la extrema derecha chilena, similar a Milei. Sí, sí, hay temores con respecto a eso. Sí. Ujú. Esa es la cuestión. Entonces, pero la otra cuestión es esta. Si levantan el progresismo un programa como ese, como hizo Mandani, después no lo pueden cumplir y la gente quiere ese programa y no apoya a la derecha, pero tira abajo el progresismo. Entonces, el miedo es una revolución. Es el miedo que manifiestan también acá en Argentina. Cada vez que hay una medida de Milei, están en contra, pero después dicen, no, tenemos que apoyarlo, porque si estamos en contra y decimos lo contrario y decimos otra cosa,
entonces la gente va a luchar por eso. El otro día dijeron de que había fraude, pero la gente no va a defender el peronismo por fraude. Perdieron porque no tienen política, no por fraude. Y la gente no va a defender aunque le diga que hubo fraude, porque no tiene la política de la gente. El progresismo ya no cumple ese papel. Eso ¿No? no quita que también haya habido fraude, ¿eh? Puede haber habido fraude, Sí, además. sí. Pero vos decías la gente, y hubo fraude y nadie quiere movilizarse. Si le hacen fraude a Claro, uno que está levantando la posición de aumentos salariales, démosle a los jubilados, defendamos la salud y vamos a hacer tanta guita, vamos a sacar la plata de la deuda externa e impuesto a los grandes, eh, y hubieran ganado las elecciones. Y si se la perdían por fraude, la gente que salía a la calle. claro, claro. Claro, el progresismo entra en contradicciones en cuanto se topa con el orden económico y los poderes justamente económicos que le cambian la realidad. Exacto. Eh, Siempre en contradicciones así. Miren, todo lo que estaban hablando a mí me hace acordar, ¿vieron esos dibujos que a veces aparecen para que uno encuentre las figuras escondidas? Por ejemplo, muestran una selva con muchas plantas y uno lo que Claro. ve es la selva con un montón de plantas, pero dicen, encuentre 5 felinos y hay que encontrar las figuras escondidas dentro de la hojarasca que aparece por primera vez. La realidad de la que estamos hablando me hace acordar a eso. Cuando se encuentren los felinos escondidos dentro del dibujo aparente, donde nos muestran tantos caminitos para perderse, tantos recovecos para confundir, confundir, y aparece, por ejemplo, tras la idea de patria, bandera, escudo, escarapela, himno, resulta que tenemos quienes oponen y ordenan el orden político en el que vivimos, están escondidos enormes capitales que son internacionales, no tienen patria en absoluto, aunque la gente, bueno, no sé ya si lucha tanto por la patria como en 1810, pero sí grita por la Argentina cuando se juegan partidos de fútbol. Entonces sí, aparece la bandera y todo aquello por lo que se le llena el corazón a la gente, pero la figura escondida es otra, es otra. Por eso estamos tan confundidos a veces y perdidos, perdidos. Hay que encontrar las figuras escondidas. Bueno, Sí. gracias, Clelia. Vamos a, sí, ¿Puedo pasar un aviso sí, sí, para como no. todos, para todas ustedes y para todas las oyentes? El 22, 23 y 24 de noviembre, el 38º Encuentro Plurinacional de Mujeres Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, Intersexuales y No Binarios en Corrientes, contra la reforma laboral de Milei, Trump y los gobernadores. Plata para combatir la violencia de género, no para la deuda. O sea, este 22, 23 y 24, el 38º Encuentro Plurinacional en Corrientes. Ah, muy bien, En la bueno, capital de Corrientes, en la capital de Corrientes, Sí, sí, sí. A ver si tengo acá algún... ya que lo transmitimos, y en defensa del derecho del aborto, que tienen unas ganas de sacarlo. Sí, 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 sí. sí.
Sí, Bueno, sí, a ver, capital, sí, debe de ser en la capital, Corrientes Capital, sí. capital, Corriente Capital, sí, por Siempre lo supuesto. hacen en las ciudades centrales. Bueno, Sí. nos despedimos entonces va a ser nuestro lema, el lema de la rueda, encuentre las figuras escondidas, a ver si entre todos las podemos encontrar, que son las que nos están jodiendo la vida hace unos cuantos años. Bueno, Bueno, agradecemos al equipo, agradecemos a los venezolanos que nos han enviado los audios y los videos. Joan Ramírez de la televisión alemana en español desde Berlín, Daniel Arias, politicólogo desde Venezuela. Agradecemos a la Radio Conciencia Top New por cedernos el espacio y recordamos el link de YouTube, es La Rueda, todo junto, guión medio W4C. Allí quedan los programas y además de emitirse por la radio domingos a las 18 y jueves a las 8 de la mañana. Bueno, será hasta el próximo programa.